estar. Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar. Cuando regrese Jesús, pronto vendrá. Muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Transexualismo, pedofilia, transvestismo, fetichismo, voyerismo, exhibicionismo, sadismo sexual, masoquismo, etc. Tal como quedó la reforma, nuestros senadores quieren que no discriminemos, por ejemplo, a pedófilos, sadomasoquistas, fetichistas. ¿A qué se refieren con no discriminarlos? ¿Querrán abrir en México una sucursal de la Asociación Norteamericana para el Amor entre Hombres y Niños? ¿Grupo pedófilo que busca la legalización de las relaciones sexuales entre adultos y niños? Siendo optimistas, no creo que se estén refiriendo a esa no discriminación, pero mire lo que sí va a suceder. En todas las escuelas mexicanas, públicas y privadas, se deberán enseñar a los niños todos esos comportamientos sexuales, pues de no hacerlo, las escuelas estarían discriminando a las personas que tengan esas conductas. ¿Les suena exagerado, radical, alarmista? Bueno, vea este libro de la Organización Mundial de la Salud que es auspiciada por la ONU. Que se entrega a los profesores de educación sexual. México ya mandó profesores a capacitarse. Y cuando la ONU se refiere a orientar a adolescentes en sexualidad, está hablando de chicos de 10 a 19 años. Y en la página 35 la ONU habla de la variación sexual, no preferencia. Y al respecto dice lo siguiente. La variación sexual se califica más comúnmente como desviación sexual. Y puesto que la palabra desviación se emplea con un sentido peyorativo, es mejor no usarla. Entonces ya no serán desviados sexuales, les tendremos que decir variados sexuales según la ONU. Y en la página 36 nos indica cuáles son algunas de estas variaciones que dice no son necesariamente nocivas. Imagínese una clase de quinto de primaria hablando de sadomasoquismo o transexualismo. Aquí está el libro para que lo consulten los escépticos. Pero además, será obligatorio enseñar a los niños desde kinder que el matrimonio puede ser de un hombre con una mujer, o de hombre con hombre, o de mujer con mujer. Pues de no hacerlo, las escuelas estarían discriminando a quienes tengan una unión homosexual. ¿Le sigue sonando exagerado? Déjenme decirle que a escondidas el gobierno mexicano ya empezó a educar en la homosexualidad desde kinder. Ve aquí un ejemplo. Esta imagen es de un libro de la biblioteca de la Secretaría de Educación Pública para el Jardín de Niños. Sí, ahí está, junto a los cuentos infantiles. En este libro les enseñan a los niños de una forma grotesca, fuera de contexto y vulgar, que mamá y papá juegan encuerados en su cuarto cuando se encierran con llave, que hay mujeres que se enamoran de mujeres y que hay hombres que se enamoran de hombres. En resumen, le da la bienvenida a los chiquitines al mundo homosexual. Y si usted como padre no está de acuerdo, lo van a meter a la cárcel. Como ya le pasó a David Parker en el estado de Massachusetts, quien fue arrestado por tratar de evitar que su hijo de 5 años le enseñaran que cuando crezca puede ser gay. En Alemania, una madre de familia numerosa pasó 43 días en la cárcel por haberse negado a someter a 3 de sus hijos a las lecciones de educación sexual del Estado, donde a los niños se les enseña: mi cuerpo me pertenece, así que yo puedo hacer con él lo que... Señores, en estos momentos el presidente Donald Trump debe estar furioso porque la comunidad de homosexuales, transgéneros y demás le asestaron un duro golpe al presidente Donald Trump. Una derrota inesperada para Donald Trump en la Corte Suprema de Justicia. Como pueden ver, la LGBT celebra con todo, señores, pero a continuación escuchemos de qué se trata. ¿Qué implicancias tiene esta victoria para la comunidad de transgéneros y homosexuales? ¿Qué derechos estaban en juego? Escuchemos. La pregunta de hoy tiene que ver con el fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que determinó que no se puede discriminar a una persona en el trabajo, no puede ser despedida una persona, algo que ocurría hasta hoy. Era legal despedir a alguien basado en su orientación sexual o su identidad de género. Si un empleado
decía que era homosexual, el empleador lo podía despedir porque la ley que protegía a los empleados de la discriminación se basaba en raza, color, lugar de origen y sexo. Pues el juez Neil Gorsuch, magistrado designado por el presidente Trump al Tribunal Supremo, dijo que el sexo no se puede desligar de la orientación sexual o de si alguien es homosexual o transgénero. Eso lleva a un cambio profundo que hace que a partir de ahora no se pueda discriminar. Se calcula 8 millones de personas en Estados Unidos que pertenecen a esos grupos. La Corte Suprema de Estados Unidos confirma que la ley federal protege a los trabajadores LGBTQ de la discriminación. El importante fallo del máximo tribunal de Estados Unidos dictaminó este lunes que la ley federal de derechos civiles, y en particular su título número 7, incluye a este grupo. De esta manera, la justicia confirma que quien despida a una persona por su orientación sexual e identidad de género está desafiando la ley. La decisión implica una derrota para el gobierno de Donald Trump, ya que argumentaban que este colectivo no estaba incluido en la norma antidiscriminación. Sexual estará infringiendo la ley, los derechos civiles de Estados Unidos. Hasta ahora este sesgo en el trabajo permanecía en 28 estados, pero los jueces consideran que la ley del 64, que protege a los discriminados por género, por su origen, por religión, también ampara a la comunidad LGTBI. El fallo ha sido aprobado por 6 votos a favor y 3 en contra, y es que aunque el Supremo es de mayoría conservadora, 2 de los conservadores han apoyado esta visión de la ley, entre ellos Neil Gorsuch, designado por Trump en 2017. Es uno de los momentos históricos más importantes para la comunidad LGTBI desde que se aprobara el matrimonio igualitario en 2015 en el país. Ahí lo tenían, señores. Dura derrota para el presidente Donald Trump. Recordemos que desde que llegó al poder estaba avanzando en disminuir los derechos de la LGBT. Pues ahora resulta que el tiro le salió por la culata, señores. La comunidad de homosexuales, transgéneros y demás le sentaron la mano. Pero a ver, a continuación escuchemos el análisis de esta histórica victoria. El activista Pedro Julio Cesano fue entrevistado en las últimas horas. Escuchemos. Para entender la importancia del fallo de la Corte Suprema de Justicia de hoy, que fue por mayoría de 6-3, 2 magistrados, en un fallo redactado por el juez Neil Gorsuch, quien fue postulado al cargo por el presidente Trump, con el respaldo del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, hay que mirar más bien lo que era legal hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, al conocerse ese fallo, una empresa podía despedir a una persona en Estados Unidos por su orientación sexual. Si una persona era homosexual, la podía despedir por esa razón. Si una persona es transgénero, la podía despedir por esa razón. Eso cambió porque el fallo de 6-3 determinó, en este fallo redactado por el juez Gorsuch, que el título 7 de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación en el empleo en contra de una persona por su origen, por su raza, por su color o por su sexo, ahora se interpreta como que sexo incluye la orientación sexual y también la identidad de género. Eso no ocurría antes. Vamos a poner en perspectiva lo que esto significa. Nos acompaña desde Puerto Rico Pedro Julio Serrano, él es activista en temas de la comunidad LGBTQ. Muchas gracias, Pedro Julio. Es un día histórico por lo que cambia para millones de personas en Estados Unidos. Ciertamente, es una victoria histórica y monumental, sobre todo cuando vemos cuál es la composición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en este momento, que tiene una mayoría conservadora. Y el hecho de que 2 de los jueces de esa ala conservadora se unieran a esta decisión, y uno de ellos, el juez Gorsuch, que fue nominado por Trump, fuera quien escribiera la decisión, ciertamente le da una dimensión adicional, y más importante aún, que no importa las tendencias que puedan haber, los derechos humanos se tienen que reconocer para todas las personas, sobre todo las personas de la comunidad LGBTIQ, que sufrimos de tanto discrimen en el empleo y en otras materias también.
Ahora, interesante el fallo, el disenso fue escrito por el juez Kavanaugh, el más reciente integrante, también postulado por el presidente Trump, el juez Thomas, el juez Alito, concordaron con él, pero el mismo Kavanaugh en el fallo felicita a la... El disenso fue escrito por el juez Kavanaugh, el más reciente integrante, también postulado por el presidente Trump, el juez Thomas, el juez Alito, concordaron con él, pero el mismo Kavanaugh en el fallo felicita a la comunidad LGBTQ por el logro que dice obtienen a partir de hoy, y de pronto muchos podrían creer que esto no ocurría, pero la demanda fue presentada por personas que fueron despedidas de su trabajo simplemente o por su orientación sexual o porque informaron que eran transgénero y que harían la transición de cómo se sentían ellos. Ciertamente, esto es un logro histórico. El hecho de que una de las demandantes, Amy, que era una persona trans que fue despedida ilegalmente de su trabajo por su identidad de género, que ahora ya no vive porque murió el año pasado, ciertamente, pero lo que permanece es su legado, y es que deja a un país y a unos territorios que ahora tienen una protección en contra del discrimen en el empleo por su orientación sexual o identidad de género. Y eso es un logro histórico que le va a dar uniformidad a todos los estados y territorios, porque ahora mismo habían alrededor de 20 a 22 estados y territorios que tenían protecciones en contra del discrimen en el empleo por orientación sexual e identidad de género. Así que esto significa que ahora todos los estados y todos los territorios tienen una protección federal en contra del discrimen en el empleo por ser quienes somos o por amar a quienes amamos, ¿no? Así que eso ciertamente es un logro que va a redundar en el bienestar de millones de personas, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico y otros territorios. Y algo interesante es que los fallos de la Corte Suprema sientan precedente. La semana pasada el gobierno de Trump anunció que suspendía la cobertura dentro de la reforma de salud conocida como Obamacare para las personas transgénero, bajo la vieja interpretación de que sexo era solo binario, hombre-mujer. Pero esto seguramente se va a extender y va a complicar esos esfuerzos del gobierno de Trump por quitarle la cobertura médica a las personas transgénero. Ciertamente, esa es una lucha que tenemos que dar, es un nuevo frente de batalla, porque es inhumano que se le niegue un derecho básico a las personas, que es el derecho al cuidado a la salud, y se hace con sin ninguna razón que no sea el discriminar, el violentar la dignidad de las personas trans en Estados Unidos y en Puerto Rico, en todos los territorios. Así que ciertamente eso demuestra cuáles las intenciones claras de la administración de Trump en contra de la comunidad LGBTIQ, y ciertamente tiene una hazaña particular en contra de la comunidad trans, porque no tan solo sacaron a la comunidad trans de poder servir en la milicia, sino que entonces ahora también le quieren quitar las protecciones en el cuidado a la salud, que es un derecho básico, humano, fundamental de cualquier ser humano. Y nosotros vamos a luchar para que eso se restablezca y que las personas trans puedan tener un cuidado de salud que sea accesible, que sea gratuito y ciertamente que sea libre de prejuicio y de discrimen. Bien, amigos de Videos Mundo, ¿qué opinión les merece? Es una dura derrota para Donald Trump. Recordemos que Donald Trump de frente es contrario a estos grupos y prometió ir cercenando ciertos derechos de estos colectivos. Pero a ver, comenten, amigos, y así también suscríbanse al canal, muy importante, para que les llegue el material urgente que subimos. Y así también, por favor, denle me gusta en el presente video. Tengan todos muy buenas noches en este día, queridos hermanos. Vamos a tener una palabra de meditación en cuanto a todos los sucesos que están acaeciendo en el mundo entero. Estamos prácticamente saturados de noticias
estamos saturados de noticias porque las noticias están a la orden del día. Y nosotros pues nos damos cuenta de que a este mundo ya no le queda mucho tiempo, estamos contra el tiempo. Y en esta meditación voy a tratar de hacerla corta. Vamos a hablar sobre una noticia que salió ahora, que dice, últimas noticias, Estados Unidos, Donald Trump es derrotado. ¿Por qué es derrotado Donald Trump? Porque la Corte Suprema de Justicia falló en contra de la petición que él había hecho en cuanto a los derechos de los homosexuales. Y pues esa es la noticia en la que nos vamos a centrar, y ya ustedes han visto los dos videos previamente sobre esta noticia y sobre la otra noticia de cuáles son las políticas del pensum de la educación, o cuáles van a ser de hoy en adelante. Ya habían sido introducidas, pero hoy se están poniendo ¿cómo le quisiera decir? En acción, ¿verdad? Así es que vamos a comenzar tocando un verso que se encuentra en el libro de Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 9. En el libro de Romanos, capítulo 9, tenemos una lectura aquí que dice de la siguiente manera. Romanos 27. Romanos 9, 27 dice de la siguiente manera, y 28. Antes de leer vamos a orar, porque siempre hemos orado para que el Señor bendiga su palabra. Querido Dios y Padre nuestro, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre en esta hora. Ante su presencia estamos pidiéndole el Espíritu Santo, Señor, para que su Espíritu pueda conducirnos y guiarnos hacia toda la verdad. Gracias le damos por ser un Dios tan paciente, tan misericordioso, Señor, que ha extendido estos días, Señor, pero estamos viendo que la maldad ha tomado su estrado, Señor, y ha levantado su cabeza monstruosa ante nosotros, oh Padre bendito. Gracias le damos por su palabra. Señor, bendíganos en esta hora en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dice Romanos 9, 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra. El Señor pronto va a ejecutar la sentencia sobre la tierra. El Señor está dejando que el mal progrese, que el mal se extienda en toda su anchura de la tierra, y después ese mal que ha levantado su monstruosa cabeza va a tener la oportunidad de oír el llamado, el último llamado de misericordia que Dios le hará antes de que venga el juicio. Antes de que venga el juicio, porque dice aquí, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra. Después que el mundo haya escuchado el último llamado de misericordia a los habitantes de esta tierra, ellos harán su decisión y Él dictará la sentencia en justicia y con prontitud, Y dice el 29, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. O sea, si no existiera un remanente, si no hubiera dejado una descendencia, o sea, esa descendencia, fíjense bien, se encuentra en Apocalipsis, que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en la vida.
Mientras nosotros no repudiemos, mientras nosotros no seamos conscientes de lo aborrecible que es el pecado, no habrá un cambio real en nuestra vida. Por eso decía anteriormente que el arrepentimiento procede de Dios. Cuando ya ese poder misterioso, que es la tercera persona de la deidad, produce, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, entonces produce el arrepentimiento. Y déjeme decirle que el verdadero arrepentimiento produce a la verdadera conversión. Y la conversión del ser humano es radical. ¿Cómo es que es radical? Radical es que de la noche a la mañana el que tomaba deja de tomar, el que fumaba deja de fumar, el que robaba ya no tiene el deseo de robar, el que mataba ya no quiere matar, porque ya fue convencido de pecado. ¿Y qué es pecado? El problema del mundo entero, casi digamos, de un porcentaje mayor del mundo, para ser conservadores, digamos el 90% del mundo, es que no entiende qué es pecado. Y pecado, dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 3, verso 4, dice lo siguiente: define la palabra de Dios qué es pecado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. O sea, la gente no sabe qué es pecado porque no conoce la ley, no conoce a Cristo, no conoce el carácter de Dios, no conoce la palabra de Dios, por lo tanto no conoce qué es lo que la Biblia define como pecado. Y pecado es la transgresión de la ley. Y entonces voy a seguir el hilo de la lectura y vamos a ir explicando poco a poco. Dice aquí, hay muchos que no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Gran número de personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. O sea, este es la tristeza del mundo. Pero esto no es arrepentimiento, dice la palabra de Dios. No es arrepentimiento en el sentido bíblico, Lamentan la pena más bien que el pecado. Tal fue el dolor de Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. O sea, ¿qué pasó con Esaú? Esaú perdió su primogenitura porque se la vendió a Jacob por un plato de lentejas. O sea que a él no le importaba la primogenitura. Y cuando él se vino a dar cuenta de lo que había hecho, pero no con un verdadero arrepentimiento, sino que más bien se sentía triste, la tristeza que produce el mundo, entonces no pudo, o sea, el Espíritu Santo no lo pudo convencer a él, no porque el Espíritu Santo no tenga poder, el Espíritu Santo tiene poder. El problema radica en nosotros, o sea, cuando endurecemos nuestro corazón, no le damos la bienvenida al Espíritu Santo que quiere impresionar nuestra mente y nuestro corazón para demostrarnos, para decirnos que somos pecadores, porque a la mayoría de las personas no nos gusta que nos digan que somos pecadores, pero la palabra de Dios, y Dios dice, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice aquí, seguimos leyendo, tal fue el dolor de Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Y habla del otro personaje. En el capítulo 2 hablamos de personajes que obtuvieron la victoria porque
esa urgente necesidad que ellos tenían en la vida los llevó a ser convencidos por el Espíritu Santo y experimentar el verdadero arrepentimiento. Sigo leyendo, dice: Balaam, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desnuda, reconoció su culpa por temor de perder la vida, mas no experimentó un arrepentimiento sincero del pecado, ni un cambio de propósito, ni aborrecimiento del mal. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó: he pecado, entregar a Moabita en la congregación de Jehová. Ni hasta la 10ª generación de ellos no entrará en la congregación de Jehová para siempre. Dice, o sea, el Señor dice, no entrará Moabita. Los moabitas, ¿cuál era la característica de Moab? La característica de Moab, había mucho sodomismo en Moab, ¿verdad? Y también pues se nos dice en Levítico, fíjense bien, voy a leer Levítico 18, el libro de Levítico capítulo 18 dice de la siguiente manera, dice, verso 22, no te echarás con varón, ni también con mujer. O sea, ningún varón se va a echar ni con un varón, ni una mujer con una mujer. ¿Por qué? Porque es abominación para Jehová. O sea, el Señor muestra las abominaciones y en el libro de Ezequiel, capítulo 7, si no mal recuerdo, Ezequiel capítulo 7, vamos a ver si lo encontramos. Ezequiel capítulo 7, no me recuerdo del verso, pero allí tenemos una amonestación en Ezequiel capítulo 7. Vamos a ver, dice, hablando sobre que viene el fin. Oiga lo que dice en el verso, voy a leer desde el primer verso. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, recordémonos que Ezequiel 7 está bajo el contexto del sellamiento. El Señor tiene que mostrar las abominaciones que hay en nosotros, los defectos de carácter que hay en nosotros, tiene que mostrarlos porque viene el sellamiento. Y antes del sellamiento, esos defectos de carácter, esos pecados tienen que ser sometidos al santuario celestial, confesados y perdonados por el sumo sacerdote. Y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel, el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor. ¿Qué es el furor de Dios? Es la ira de Dios. O sea, el Señor está resguardando su ira, porque la ira de Dios va a ser sin mezcla de misericordia cuando ya el tiempo de gracia se haya cerrado. Y dice, y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. O sea, Él pondrá sobre nosotros todas nuestras abominaciones. Y si nosotros leemos el verso 6 y el capítulo 6 y el verso 9, dice, y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. O sea, repite la palabra abominaciones. ¿Ok? Entonces, queridos hermanos, la derrota, ¿cómo se llama? El fallo que dio la Corte Suprema de Justicia al fallar a favor
de la comunidad LGBT, o sea, la comunidad homosexual, ahorita están de fiesta ya en Estados Unidos y como todo el país es un país sodomita, todo el país está de fiesta, celebrando el triunfo, oiga bien, el triunfo que han obtenido en la Corte Suprema de Justicia. Es más, el juez Gorsuch, el que nominó Donald Trump, él fue el que se puso a favor de eso y lo escribió y salió a felicitarlos a ellos por el triunfo que habían obtenido a través de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué implicaciones tiene la decisión de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué implicaciones va a tener en la sociedad? ¿Qué implicaciones va a tener en la familia? ¿Qué implicaciones va a tener en la iglesia? Y en la iglesia, queridos hermanos, es donde va a haber mucha, por lo menos el mundo, podríamos decir que tiene la oportunidad de vivir el evangelio y que pueden aceptarlo o no, pero la iglesia que es la iglesia de Dios y que va a pasar por esta situación, la iglesia va a ser zarandeada en este aspecto. Y entonces, ¿qué implicaciones tiene esa decisión en cuanto a la sociedad, en cuanto a los países, en cuanto a las naciones, en cuanto a las familias, en cuanto a las sociedades, en cuanto a las iglesias? Y porque ahora, ayer, antier, cada empleador podría despedir o no aceptar la solicitud de alguien que llegara a pedir trabajo, se la iba a negar porque su preferencia sexual era homosexual o lesbiana. Entonces, desde hoy, desde que se decretó eso, ya los empleadores ya no pueden negarle la solicitud de trabajo a estas personas. Y como decía, la comunidad está de fiesta. Y dicen que es un triunfo para la comunidad LGBT, pero yo diría que es un triunfo para Satanás. Porque Satanás se está regocijando completamente y Satanás está haciendo un trabajo maravilloso en el sentido de que está preparando al mundo y lo va a llevar al precipicio. Y no quiero mezclar una cosa con otra porque quería hacer esto concisamente sobre lo que está pasando de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, pero aparte de eso, están pasando las manifestaciones a raíz de la muerte de George Floyd, que provocó este caos en el mundo entero y que hoy yo tenía, mejor dejémoslo para el otro segmento. Me voy a concentrar en lo que quería hablar. Así es que es un triunfo, como les decía, para Satanás. Ahora pues ya no van a poder ser discriminados por su origen, por su raza, por su color, por su sexo, pero en ningún momento mencionaron la religión. O sea, es probable que sí, por la religión te puedan un día señalar, te puedan un día censurar, porque si el nuevo orden mundial va para una sola dirección, a una sola religión, claro, o sea, no van a dejar opciones. O se une a la religión o nos unimos a Dios. O sea, va a haber una separación de dos bandos, una separación de dos grupos. Así es que, queridos hermanos, la ideología de género está tomando su rumbo a pasos agigantados, porque está ganando terreno en la Corte Suprema de Justicia y en las calles, en la sociedad, en todas partes. Ahora bien,
¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor en cuanto a la homosexualidad? El Señor ha dicho que es una abominación. Es una abominación, dice, aquí leímos el Levítico 18, en Levítico 18, pero quería también leer Levítico 20. En Levítico 20, queridos hermanos, 13, oiga lo que dice Levítico 20, 13, dice, si alguno se ayuntare con varón, como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. ¿Por qué dice el Señor eso? Ambos han de ser muertos. Porque la paga del pecado es muerte. Y eso es una abominación, es un pecado. Entonces dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. No solamente uno, ambos. Sobre ellos será su sangre. O sea, sobre ellos mismos, porque ellos mismos tomaron la decisión de ser así y no escucharon las amonestaciones que Dios les dio. O sea, antes de que ellos puedan ser muertos, que ellos puedan ser juzgados, que la sangre venga sobre ellos, fíjense bien, que la sangre venga sobre ellos, tiene que suceder algo. ¿Qué es lo que va a suceder antes de que la sangre venga sobre ellos? Lo que va a suceder tiene que suceder algo. ¿Qué es lo que va a suceder antes de que la sangre venga sobre ellos? Lo que va a suceder está escrito en Mateo 24. Mateo 24, del 12 al 14. Fíjense bien lo que dice. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. O sea, el amor, dice, por haberse multiplicado la maldad ha levantado su cabeza monstruosa. Yo me siento impotente. Todos los hijos de Dios nos sentimos impotentes al ver la maldad. Óigame, quiero mencionar esto, no es el tema, pero Seattle, o sea, ha sido tomado, Capitol Hill, y ha sido tomada y ya ellos tomaron la ciudad y ya no hay policía allí, ya no hay policía y todos los que la han tomado están armados y no dejan entrar a nadie. O sea, ellos se han convertido en sus propios policías. Eso es lo que le gusta a Satanás. Satanás está obrando, Satanás está, miren, eso es racismo. El primer racista de esta tierra fue Satanás, porque él está en contra de la raza que hizo Dios, porque Dios solamente hizo una raza y entre esas razas están los blancos, los negros, los amarillos, los de tesa, como le quise decir, brown, medio cafezosos. Él es el Dios de todas las razas, pero él hizo una sola raza. Entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás? Acabar con la raza humana. Por eso es el primer racista. Eso es racismo. Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios eso es racismo. Aunque el racismo existe, no lo podemos negar porque Dios habla sobre el racismo y el espíritu de profecía habla sobre el racismo también. Pero esto, queridos hermanos, ha sido algo planificado por el diablo para, ¿cómo le quisiera decir? Para ponernos a unos contra otros y que se maten unos contra otros sin que nadie tenga que ver nada porque son decisiones de ellos si se matan o no. Pero bueno, volvamos al tema. Satanás, la maldad, ha levantado su monstruosa cabeza y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y antes de que la sangre de ellos sea sobre ellos, y será, dice, predicado este evangelio del reino para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todos los seres humanos van a tener la oportunidad de oír el evangelio y van a tener que hacer su decisión, porque después que se haya sellado al pueblo de Dios, cuando entre la ley dominical oficial que ya sea anunciada,
oficialmente, aunque la ley dominical ya está casi con nosotros, no la han anunciado, pero ya está allí, ya está al borde de nosotros. Entonces, el Señor sella a sus hijos porque la ley dominical es la última prueba que va a pasar el pueblo de Dios. Y después que los hijos de Dios estén sellados, reciben la lluvia tardía, predican con el poder del Espíritu Santo y dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. El Señor va a poner fin. Nosotros podemos ver, nos podemos sentir impotentes, como le digo, del mal que se está levantando y que está reinando, no solo en Estados Unidos, es a nivel global, en todas partes. Y pues el Señor pues ha prometido que esto no durará mucho. El Señor no tarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente, esperando que todos y cada uno de nosotros lleguemos al arrepentimiento. Dice en Hechos 17:31, dice que el Señor, dice, habiendo pasado por alto los pecados de nuestra ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres de la tierra a que se arrepientan. O sea, Él está mandando mensajes para que el arrepentimiento, para que ellos vean su propia decadencia espiritual y que ellos clamen a Dios y Dios les va a conceder el don del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio y que se les pueda conceder el arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora bien, 1 Corintios 6, si no se arrepienten, pues cada uno tendrá su paga. Pero ¿cómo afectará esto a las iglesias? ¿Cómo afectará esto a las iglesias? Nos afectará mucho, queridos hermanos, porque si las iglesias adventistas, digamos, las iglesias cristianas, yo no puedo hablar sobre ellas porque no sé cómo está la situación de ellas, pero en la iglesia adventista, si ya en el 2015, si ya en el 2014 teníamos problemas con esto de la sodomía dentro de las iglesias adventistas, dígame ahora que ya no se puede discriminar. Es un triunfo para ese grupo de homosexuales que está infiltrado en las filas del adventismo y como nosotros hemos leído en la palabra de Dios que dice que no entrará sodomita en el campamento del Señor, porque el campamento del Señor tiene que estar limpio de impurezas y la sodomía es una impureza, es un pecado, es una abominación. Entonces dice 1 Corintios 6:9, 1 Corintios 6:9 dice de la siguiente manera. 1 Corintios 6:9 me gusta. Mire lo que dice aquí. Oiga. 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mire lo que dice Pablo, oiga lo que dice Pablo. Y esto erais algunos de vosotros. O sea que va a haber gente convertida de corazón. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a ir a otra lectura que está en Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 dice de la siguiente manera. Capítulo 20, verso 8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, abominables, ahí entra el sodomismo, porque la sodomía es una abominación.
y homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y Apocalipsis 20:13 dice de la siguiente manera. No, es 22:15. Oiga lo que dice. Más los perros estarán fuera. Aquí no se refiere a los perros que andan ladrando, queridos hermanos. Los perros se refiere, tiene dos aplicaciones. A los sodomitas, y los perros, también la palabra de Dios dice que son perros mudos, que no hablan. Y dice, más los perros, dice, estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira, estará fuera de la ciudad de Dios. Queridos hermanos, hemos llegado a los días culminantes, a los días finales de la historia de esta tierra. Y el Señor no va a retardar más su venida, porque Él quiere poner fin a la historia triste de este mundo que ha dejado su pincel. Su pincel ha escrito desde la caída de Adán y Eva, ha escrito todas las aberraciones, todas las abominaciones, todos los pecados que se han practicado en esta tierra desde la caída de Adán hasta el mismo cierre del tiempo de gracia. Testimonio para los ministros dice que ni la 100ª parte de todo el mal que hay en la tierra se nos da a conocer a través de las noticias. ¿Cuál es la 100ª parte? La 100ª parte es una parte de 100, como queriendo decir el 1% de 100 pedazos que hay de un todo. O sea que prácticamente este mal que nosotros hemos visto que ha levantado su cabeza, se ha estado desarrollando desde los siglos, porque Satanás tiene 6.000 años de experiencia en practicar el mal, en engañar a la gente, en seducirla. Para eso ha inventado tantos vicios, el alcohol, los cigarros, la mente prácticamente está deteriorada y el mundo no entiende qué es pecado. Pero si el mundo entendiera qué es pecado, entonces el Señor podría hacer algo por este mundo. Queridos hermanos, que el Señor pueda bendecirnos en esta hora y que el Señor nos pueda dar su Espíritu Santo para que nosotros podamos alcanzar la gracia de Dios y que Él pueda terminar en nosotros la obra que Él comenzó. Que estas vasijas imperfectas, estas vasijas puedan ser una vasija útil para el uso en su reino. Pero estas vasijas tienen que estar vacías de todo nuestro yo, de todo nuestro ego, de todas las cosas que no nos sirven, y estar llenas del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que el Señor pueda vernos con ojos de misericordia. Pasen muy buenas noches y que el Señor les bendiga. Señor Dios y Padre nuestro, gracias le damos en esta hora por habernos permitido predicar su palabra, por habernos dado el grande privilegio de llegar a los oídos de aquellos que van a oír, Señor. Señor, ayúdenos a ser salvos, porque sin usted estamos perdidos, Padre. Para nosotros es imposible alcanzar